Muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes. Quiero primero agradecer al CIDE Ecuador por habernos permitido estar en este congreso. Es para nosotros una gran satisfacción poder estar transmitiendo algo de los trabajos que nosotros como INIAP, como programa de cereales, lo venimos realizando todos los años. Bueno, mi nombre es Javier Garófalo. Yo estoy en representación de mis compañeros Luis Jonathan Ponce Molina y Patricio Javier Noroña Zapata. Nosotros somos investigadores del programa de cereales de la Estación Experimental Santa Catalina, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Nuestra estación está ubicada en la provincia de Pichincha. El tema que voy a hablar y que les voy a comentar es el incremento del rendimiento y calidad de grano en germoplasma mejorado de trigo Triticum aestivum, es el trigo harinero del INIAP en el año 2020. Como una reseña, quiero comentarles que esta es una partecita del trabajo que hace el programa de cereales en lo que es mejoramiento genético de materiales, ¿sí? Nosotros tenemos muchas áreas más, entonces ustedes ahorita les voy a comentar algo específico, ¿no? La presentación va a contener las siguientes partes, que es una pequeña introducción, se va a decir el objetivo de la investigación, la metodología de la investigación utilizada, se va a presentar los resultados y la discusión, y al final se va a poner en consideración las conclusiones. Como parte introductoria, quiero mencionarles y quiero que ustedes se pongan en el tema de lo que es el trigo. El trigo es un cultivo de mucha importancia a nivel mundial. Es de uno de los cereales más importantes. En el Ecuador, en el 2020, el Ecuador importó alrededor de 1.100.000 toneladas de trigo. Y eso es solo hablando de lo que es la importación de grano. Porque si hablamos con los procesados y con los otros productos de trigo, estamos hablando que consumimos alrededor de 1.500.000 toneladas al año. ¿Esto qué nos quiere decir? Muchas personas dicen que nosotros, los ecuatorianos, somos trigo dependientes. ¿Por qué? Porque nosotros apenas sembramos 7.000 hectáreas de trigo aproximadamente, con un rendimiento de 2 toneladas, que viene a ser una productividad baja en comparación a los otros países. Nosotros apenas producimos el 1% de lo que necesitamos. Y tomando las palabras de ayer del compañero expositor de México, que cuando un país tiene una dependencia superior al 25%, se deben hacer trabajos fuertes por parte del gobierno para que esa dependencia disminuya. Como les mencioné, nosotros el 99% del trigo que consumimos es trigo es importado, ¿no? Entonces ahí se ve la importancia de hacer trabajos de trigo en el Ecuador. Adicionalmente, les comento que el trigo se siembra principalmente en la sierra ecuatoriana, entre los 2.000 a los 3.000 metros de altitud. Las zonas de mayor producción de trigo son las provincias de Carchi, Bolívar, Pichincha, Chimborazo e Imbabura. Los cultivos de trigo se encuentran en superficies menores a 1 hectárea y están en manos de pequeños agricultores. La problemática que tenemos actualmente radica en que las variedades de trigo que están en los campos de los agricultores tienen bajo rendimiento y presentan características no deseables y tienen poca adaptación. Y dentro de la industria, siempre se ha mencionado que las variedades de trigo que tiene el país no son las más adecuadas para el consumo de la industria molinera. Como alternativa, proponemos que los programas de investigación realicen mejoramiento genético para que se entregue continuamente variedades mejoradas
adaptadas a las diferentes condiciones agroecológicas y con características de alto rendimiento, resistencia a enfermedades y calidad. Los métodos de mejoramiento que utiliza el programa de cereales tenemos como ejemplo, tenemos los cruzamientos, los retrocruzamientos y la introducción de material foráneo que vienen de centros internacionales, como es el zinc. Y con eso nosotros podríamos seleccionar líneas, materiales de mucho interés para nosotros y para posterior ser liberadas como válidas. Por lo antes mencionado, nos planteamos el objetivo general: evaluar germoplasma mejorado de trigo proveniente de introducciones del CIMI y de cruzas locales, considerando sus características agronómicas, potencial de rendimiento superior a 3 toneladas y calidad de grano para la producción sostenible en el Ecuador. La metodología de la investigación, les comento que esta investigación se llevó, mejor dicho, esta investigación, este tipo de investigación que les voy a presentar, lo realizamos todos los años, porque el proceso de mejoramiento genético es un proceso continuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo les voy a mostrar esta investigación del 2020, pero en el 2020 tenemos otro grupo. Cada año va aumentando, y estas líneas que nosotros hemos seleccionado del 2020 ya se encuentran en este 2021, se encuentran en otros ensayos. Entonces, es un avance, se puede decir, genético, paso a paso, pero no es que comenzamos con el 1 y llegamos al 10, sino que ya van generándose cada año diferentes materiales. Entonces, nosotros alrededor de 5,000 líneas manejamos en INEAP Santa Catalina de lo que es mejoramiento genético. Bueno, la ubicación de este experimento se lo llevó en los predios de la Estación Experimental Santa Catalina, que está ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, en la parroquia de Cutuglagua. Estamos ubicados a una altitud de 3.058 metros sobre el nivel del mar, con una latitud de 78 grados 33 minutos, una longitud de 0 grados 22 minutos oeste, ¿no? Los factores en estudio que nos planteamos fueron las líneas avanzadas de trigo provenientes de introducciones del CIMIT y de cruzas locales. Aquí les aclaro que por qué ponemos estos dos grupos de líneas, porque en lo que dice introducciones de líneas del CIMIT son líneas que nosotros hemos seleccionado de ensayos que traemos nosotros del CIMIT, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y las cruzas locales se refiere a los materiales que nosotros hacemos las cruzas y que son materiales que vienen de un F7, ¿no? Eso quiere decir que estas cruzas locales ya han sido evaluadas y han sido avances generacionales durante 7 años, ¿no? La unidad experimental que se utilizó fueron unas parcelas de 3.6 metros cuadrados con las dimensiones de 3 metros de largo por 1,20 de ancho, con hileras, con 8 hileras separadas a 0,15 metros, ¿no? Los tratamientos en total fueron 580 líneas avanzadas, pero se ubicaron en 2 ensayos por la cantidad de parcelas y por la cantidad de líneas. Se ubicaron en 290 líneas de introducciones del CIMI y 290 líneas de cruzas locales. Los análisis de datos se hizo una estadística descriptiva, ya que no se hizo un diseño experimental, ya que no se contó con repeticiones. ¿Por qué no se cuenta con repeticiones? Porque aquí es más selección de material. No estamos viendo todavía características de rendimiento. Claro que se presenta rendimiento, es para hacer un tipo de selección, pero todavía no es una variable para discriminar líneas. Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es una estadística descriptiva. Repito, no se implementó bajo un diseño experimental y no cuenta con repeticiones. Las variables y métodos de evaluación, lo que nosotros evaluamos es altura de planta. Esta variable se la mide más o menos cuando el cultivo está en madurez comercial. Se mide desde el nivel del suelo hasta el extremo de la espiga. Esta es una variable muy importante porque también
La altura de planta es indispensable saber para ver si no vamos a tener problemas en futuro de acame en los cultivos comerciales. La otra variable evaluada fue tipo de paja. Esta variable se refiere a la estimación de la dureza y flexibilidad del tallo de la planta para tolerar el viento y el acame del cultivo. Estas dos variables están relacionadas, la altura de la planta con el tipo de paja. Aquí hacemos una variable que es importante para un poco discriminar, que es rendimiento de grano. Este es el rendimiento que nosotros al momento de evaluarlo, lo evaluamos en madurez, lo cosechamos en madurez fisiológica, procedemos a hacer lo que es el beneficio de la semilla y una vez limpio y todo, procedemos a ver el rendimiento. El rendimiento se lo mide siempre con una humedad de 13%, porque posteriormente se realiza el almacenamiento. Otra variable importante para la selección de líneas es el peso hectolítrico, que es la relación entre el peso y el peso y el volumen, un volumen conocido. También es conocido como volumen específico, ¿sí? Esta variable es importante ya que nos va a dar la calidad de grano que tenemos. Dentro del manejo específico del experimento, nosotros hicimos una selección adecuada del lote, considerando que siempre se debe ver un lote uniforme, que no haya sido sembrado un cereal antes para evitar procesos de contaminación. Y bueno, los suelos de la Estación Experimental Santa Catalina son suelos muy buenos, son suelos negros con buena cantidad, con buena fertilidad, hablando de así. Dentro de la preparación del suelo hicimos una preparación anticipada con el pase de arado y rastras y la siembra, como ustedes pueden ver en la fotografía de arriba, siempre se lo realiza en camas altas, ¿no? Que evita problemas de encharcamiento, ¿sí? Y también es más fácil el manejo. La siembra se lo realizó usando una sembradora para experimentos. Aquí podemos ver en la fotografía, es una sembradora Winter Steiger. Con eso se nos facilita bastante la siembra y también se hace la siembra uniforme. De igual manera se realizó un control de una fertilización adecuada, tomando como referencia la fertilización se lo hizo en base a una referencia de 4 toneladas de rendimiento que esperamos obtener, donde se aplicó 80 kilogramos de nitrógeno, 60 de fósforo, 50 de potasio, 20 de azufre, 1 de magnesio, 1 de boro y 4 de calcio, ¿sí? Entonces con eso ponemos a todos uniforme. El control de maleza se lo realizó de forma química utilizando un producto de sello verde que es el metsulforometil, que es un herbicida post-emergente y que controla hojas anchas, ¿no? La cosecha se le realizó en el momento de madurez fisiológica y se le realizó igual con una cosechadora de experimentos y con eso se evitó la pérdida de bastante material. Posteriormente al beneficio se realizó el almacenamiento y en el almacenamiento se tomaron ciertas variables necesarias. Dentro de los resultados tenemos los principales que tenemos la altura de planta. Aquí vamos a hacer una comparación entre los grupos de materiales que vienen de ensayos internacionales o lo que son las introducciones y los nacionales que son las cruzas locales, ¿no? Como podemos ver en la variable altura de planta, bueno, aquí quiero mencionarles que dentro de cada experimento, dentro de los ensayos internacionales, son 290 líneas, pero 30 fueron testigos mejorados. Por la cantidad por la superficie, por la cantidad de materiales y parcelas, ponemos siempre una cantidad, cada 10 parcelas ponemos un testigo mejorado. Entonces, por eso tenemos 30 testigos mejorados y aquí las 260 líneas de ensayos internacionales. Aquí podemos ver que en el promedio de altura, las líneas introducidas tuvieron un promedio de 96.25 centímetros, en cambio los testigos mejorados tuvieron una altura de 103.
En cambio, en las cruzas locales, en las nacionales, vemos que los testigos mejorados tienen una altura de 109 que superan a los testigos mejorados. Aquí podemos ver que hay una mayor altura y eso no sería tan bueno porque siempre uno de los objetivos del mejoramiento es bajar un poco la altura, ¿ya? En la siguiente gráfica podemos ver cómo es la distribución de los datos de altura de planta. Podemos ver que están en el rango de 85 hasta los 115 más o menos de altura. Se ve una población muy estable. Y dentro de esta población pudimos sacar que dentro de los materiales internacionales tenemos 246 líneas que presentaron una altura normal, 14 líneas semienanas, dándonos un total de 260 líneas. Aquí solo estamos poniendo las líneas, no estamos poniendo a los testigos mejorados. En cambio, en las cruzas nacionales podemos ver que todas se encuentran en el rango de normal con 214 líneas y también tenemos una considerable en lo que es alto. Aquí como discusión podemos decir que estos datos nos dicen que en las cruzas internacionales podemos encontrar fuentes de genes con características de nano para nosotros mejorar esa característica de altura de planta. En la siguiente variable podemos ver el tipo de paja que está relacionado a la resistencia a la CAME. Tanto en los internacionales como en los nacionales se ve que tienen un valor de 1. El valor de 1, que lo vamos a ver acá, el valor 1 quiere decir que es tallo fuerte. En el gráfico de dispersión podemos ver que todos los materiales se presentan un tallo fuerte, entonces tenemos materiales con tolerancia y resistencia a la CAME, ¿no? En la variable rendimiento, que es una de las variables importantes, podemos ver que los testigos mejorados tienen este rendimiento de 7.14 y 6.47 y que dentro de las líneas de las líneas introducidas tenemos rangos de rendimiento de 4 hasta 10.89 toneladas. Y en las cruzas nacionales tenemos un poco el valor baja en el mínimo de 3.11 y también llega hasta 10, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que tenemos materiales con buen potencial genético, ¿no? Aquí vemos la dispersión de datos, se ve que hay una población con alguna diversidad de datos. Aquí podemos ver que los rendimientos más altos obtuvimos en las líneas internacionales, y en las nacionales, bueno, estadísticamente vendrían a ser iguales, pero no tenemos líneas con bajo rendimiento menores a 3. Y aquí tenemos un medio de entre 3 a 5, tenemos bastante material, ¿no? Lo interesante y lo importante es que aquí tenemos bastantes líneas con potenciales de rendimiento. No se olviden que el rendimiento a nivel de Ecuador es de 2 toneladas, el de Latinoamérica es un promedio de 3, entonces, y uno de los problemas que tenemos dentro de las variedades de trigo que son pocas productivas, pero aquí vamos a tener materiales con buen potencial. En lo referente a la calidad de grano, tenemos valores que las cruzas nacionales tienen valores de 73.47 de peso hectolítrico y los materiales introducidos tienen 71.5. En el gráfico podemos ver de dispersión cómo se comportan los datos y aquí viene lo importante. Siempre la calidad de grano es algo cuestionado dentro de la industria molinera, diciendo que el grano nacional es de mala calidad. Entonces aquí podemos ver que dentro de los materiales que nosotros hemos evaluado, tenemos en las cruzas nacionales 112 materiales, ¿no? Y que aquí cuando son valores superiores a 74 puntos de peso hectolítrico, eso nos quiere decir que el grano es de calidad. Entonces dentro de las cruzas nacionales tenemos 112, ¿no? Y de bueno tenemos casi el mismo valor. Hay granos de mala calidad y aquí nos da, en base a lo que hemos mencionado, tenemos estos parámetros de incrementos en las cruzas internacionales. Vemos que ha habido en la variable altura de planta
el incremento de la altura es negativo, en cambio que en la parte de los nacionales hay un incremento. Eso sería lo perjudicial de que nuestras variedades con nuestras cruzas locales aumenta la altura, ¿no? En el tipo de paja vemos que hay un mejor incremento en lo que es las cruzas nacionales, y lo más importante es que aquí en las cruzas nacionales hay un incremento de 13.3% comparado a las cruzas, a los materiales introducidos que tienen 6.2. En el peso hectolítrico también vemos que con las cruzas nacionales hay un incremento de 2.4, en cambio que en los materiales introducidos tenemos, en vez de mejorar lo que es el peso hectolítrico, vemos que hay una disminución de esta característica, ¿no? Como conclusiones, tenemos lo siguiente: un mayor incremento en las variables evaluadas se observó en las líneas avanzadas provenientes de cruzas locales en comparación con las cruzas provenientes de introducciones del SIG. Dentro de las variables evaluadas, el rendimiento fue la variable con mayor incremento. En las líneas provenientes de las cruzas locales se observó un mayor incremento de rendimiento frente a los testigos. Para la variable peso hectolítrico se observó que las líneas nacionales tienen un mejor peso hectolítrico comparado con los testigos, mientras que los materiales introducidos alcanzaron valores inferiores al de los testigos, denotando una menor calidad. Esto depende de varios factores, entre ellos que no están bien adaptados. En la variable altura de planta se observó una menor altura en los materiales introducidos. Una menor altura es un aspecto positivo para el mejoramiento. Los programas de mejoramiento pueden obtener germoplasma con buenas características al realizar sus propios cruzamientos empleando materiales locales y mejor adaptados. Lo que tratamos de decir esto es que los trabajos que hacemos nosotros como programa de cereales, como INEAP, haciendo nuestras cruzas, también pueden ser comparables a los materiales que introducimos. Eso quiere decir que nuestro programa está cumpliendo los objetivos de generar materiales buenos y promisorios. En la siguiente diapositiva pongo las referencias bibliográficas que se utilizó para esta presentación. Igual en la publicación que estamos tratando de hacerlo, vamos a incluir estas referencias. Muchas gracias.